Pocas series han logrado escandalizar tanto como South Park. Detrás de su humor absurdo y su animación rudimentaria se esconde un universo mucho más siniestro. Muertes que no deberían olvidarse, personajes con mentes retorcidas y teorías tan turbias que te harán ver el pueblo de Colorado con otros ojos. Este iceberg desciende desde lo conocido y grotesco hasta teorías tan perturbadoras que podrían trastornar incluso al fan más fiel. Prepárate para sumergirte en el lado más oscuro de South Park, donde la comedia se funde con el horror y nada vuelve a ser igual. Muertes de Kenny. Desde los primeros episodios, Kenny McCormick se convirtió en la víctima favorita del destino. Muere aplastado, quemado, desmembrado o mutilado en casi cada capítulo de las primeras 5 temporadas. Lo más perturbador no es solo la frecuencia ni la brutalidad de sus muertes, sino cómo todos a su alrededor reaccionan con indiferencia, lanzando el clásico "Oh my God, they killed Kenny", antes de seguir con sus vidas. Sin embargo, tras la revelación de que Kenny es consciente de su inmortalidad, reviviendo cada vez, recordando cada muerte con detalle, atrapado en un ciclo eterno del que no puede escapar ni explicar, su sufrimiento cobra un matiz terrorífico. Es como si South Park estuviera maldito y Kenny fuera su cordero sacrificial perpetuo. Cada risa del público oculta un grito silencioso de un niño condenado a morir una y otra vez para el entretenimiento de todos. Scott Tenorman se come a sus papas. Lo que empezó como una simple venganza escolar terminó siendo uno de los momentos más oscuros no solo de South Park, sino de toda la animación. Scott Tenorman, un adolescente que estafó a Cartman vendiéndole vello púbico falso, jamás imaginó el monstruo que despertaría. Cartman, humillado y obsesionado con vengarse, llevó su retorcida mente a un extremo impensable. Urdió un plan meticuloso para que los padres de Scott fueran asesinados, molidos en chili, y luego se aseguró de que Scott comiera ese macabro guiso en un festival local. Cuando Scott, entre lágrimas y vómitos, descubre la verdad, Cartman no muestra un atisbo de arrepentimiento. Al contrario, se relame de placer al ver cómo su enemigo se derrumba psicológicamente frente a todos. La risa sádica de Cartman y su triunfalismo al abrazarse a sí mismo en medio de la tragedia pintan el retrato más puro de la psicopatía infantil jamás visto en la televisión. Es el momento exacto en que el público comprendió que Cartman no solo era un niño grosero y racista, sino un auténtico monstruo. El señor Garrison trans. El señor Garrison siempre fue un personaje bizarro y retorcido, pero su viaje de identidad llevó la incomodidad a otro nivel. Primero, abiertamente homófobo pese a sus tendencias reprimidas. Luego, se declara gay para después someterse a una operación de cambio de sexo y vivir como mujer. Más adelante decide que tampoco es feliz así, sometiéndose a una cirugía experimental para volver a ser hombre. Sin embargo, bajo toda esa sátira grotesca sobre la identidad de género, hay algo más turbio. Garrison no busca realmente conocerse, sino validarse a través de cambios externos, desquitando su odio interno con todos a su alrededor. Su constante inestabilidad lo vuelve un peligro ambulante, capaz de abusar de su poder como maestro, y más tarde, incluso de toda una nación cuando se convierte en presidente. Este ciclo enfermizo muestra cómo South Park retrata a Garrison no solo como un individuo confundido, sino como alguien siempre al borde del colapso mental, cuyos impulsos más oscuros encuentran un nuevo disfraz con cada transformación. Cada vez que cambia de género, parece acercarse un poco más a su propio abismo. Racismo constante. Desde su primer episodio, South Park se ha regodeado en el humor racista sin apenas filtros. Chistes sobre negros, judíos, asiáticos, latinos, indígenas, nadie se salva del ácido sarcasmo de la serie. Cartman en particular personifica este racismo abierto, vomitando insultos antisemitas contra Kyle o burlándose cruelmente de Token solo por el color de su piel. Pero lo realmente inquietante es que el resto del pueblo rara vez se alarma. South Park retrata a sus ciudadanos como un microcosmos de prejuicios normalizados, donde el racismo no solo es tolerado, sino a veces celebrado como un chiste más.
A un nivel superficial puede parecer solo provocación cómica, pero bajo esa capa se esconde una crítica más escalofriante: la indiferencia colectiva frente al odio. La serie muestra cómo el racismo se integra en la vida cotidiana hasta volverse casi invisible, un virus social que se transmite entre generaciones sin que nadie haga nada por detenerlo. Así, el pueblo de South Park termina funcionando como un espejo incómodo para el espectador, riéndose del racismo, pero también exponiéndolo en su forma más cruda, sin moraleja ni redención. Randy borracho, el padre de Stan, empezó como un personaje secundario cómico, pero con el tiempo, su alcoholismo se volvió una de las características más destacadas y oscuras de South Park. Su dependencia del alcohol no es solo una excusa para situaciones ridículas, sino una representación exagerada y dolorosa de la negación y la autodestrucción. Randy bebe para evadir sus problemas, pero su comportamiento se vuelve cada vez más errático, agresivo y destructivo, arrastrando a su familia y al pueblo a situaciones caóticas y a menudo violentas. Lo perturbador es cómo el show normaliza y trivializa su adicción, a la vez que muestra las consecuencias reales: peleas, humillaciones públicas y daños emocionales invisibles para la mayoría de los personajes. Randy encarna el ciclo oscuro del alcoholismo, un hombre que se pierde a sí mismo buscando consuelo en la bebida mientras destruye lentamente su vida y la de quienes lo rodean. En ese humor exagerado se esconde una tragedia real, un grito silencioso detrás de las risas. Cartman con SIDA. En uno de los episodios más polémicos y perturbadores de South Park, Eric Cartman lleva su crueldad infantil a un nivel escalofriante e inimaginable. Decide infectar a Kyle con VIH-Sida, no por accidente ni por ignorancia, sino como una venganza fría, meticulosa y calculada. Michael Jackson no dudó en abordar uno de los temas más polémicos y oscuros relacionados con Michael Jackson: su supuesta obsesión por los niños. En la serie, Jackson es parodiado como un adulto extraño y solitario, obsesionado con mantener una apariencia juvenil y rodearse de niños, en un retrato que mezcla sátira con una sensación inquietante. El episodio expone las contradicciones y rumores que rodeaban al cantante, reflejando la extraña relación que tenía con la inocencia y la infancia, y cómo esas obsesiones se filtraban en su comportamiento y su estilo de vida. La caricatura muestra a Jackson como alguien atrapado en una burbuja de infantilismo eterno, alejándose de la realidad y atrapado en un mundo perturbador donde los límites entre la niñez y la adultez se difuminan. Además, la serie no rehúye insinuar las sospechas y controversias que rodeaban al artista, tocando temas tabú que muchas otras producciones evitaban. Esta representación perturbadora sirve para que los espectadores reflexionen sobre el lado oscuro de la fama, la soledad y las obsesiones que pueden consumir incluso a las figuras más adoradas. En South Park, la figura de Michael Jackson es a la vez trágica y grotesca, un reflejo incómodo de cómo la fama puede distorsionar la realidad hasta el punto de lo aberrante. Paris Hilton en South Park. En uno de los episodios más extraños, grotescos y surrealistas de South Park, la celebridad Paris Hilton, ícono de la fama superficial y el entretenimiento vacío, encuentra un destino que va más allá de lo absurdo. Muere y su espíritu termina atrapado dentro del cuerpo de Mr. Slave, un personaje excéntrico y marginal del pueblo. Este giro no es solo una broma bizarra, sino una metáfora oscura que explora la pérdida de identidad, la posesión y la fragilidad detrás del brillo mediático. La representación de Paris Hilton en la serie no se limita a la parodia fácil, va más allá, mostrando cómo las figuras públicas pueden quedar atrapadas en una prisión invisible creada por la fama, donde pierden el control de su propio ser. El alma de Paris, encerrada en un cuerpo tan disonante como el de Mr. Slave, refleja la violencia psicológica de la industria del entretenimiento que consume y transforma a las personas en algo irreconocible y ajeno a ellas mismas. Además, la serie plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la identidad y el cuerpo,
al mezclar la muerte con la posesión, dando lugar a un horror existencial que contrasta con el tono cómico. Paris ya no es solo una persona, sino un ente fragmentado, atrapado en una existencia forzada, sin posibilidad de escapar o recuperar su autonomía. En ese sentido, el episodio funciona como una crítica brutal a la cultura de la fama, exponiendo las grietas bajo la superficie brillante y el costo humano de la celebridad. Así, lo que podría parecer un gag absurdo se convierte en una reflexión perturbadora sobre la despersonalización y la pérdida total de la esencia individual en un mundo dominado por el espectáculo. Guerra de ballenas. Lo que en South Park parece una absurda y cómica disputa entre niños, pronto se transforma en una representación brutal y perturbadora de la violencia humana desatada contra la naturaleza. La guerra contra delfines y ballenas que protagonizan los habitantes de South Park no es solo una batalla infantil, sino la banalización y normalización de ese sufrimiento, con los personajes actuando como si todo fuera un juego sin consecuencias reales. La conexión con la naturaleza facilita el abuso y la destrucción. Este episodio obliga al espectador a confrontar la realidad detrás del humor negro de la serie. La destrucción de la vida por capricho, el poder de la ignorancia colectiva y la facilidad con la que el ser humano se convierte en verdugo, incluso en los contextos más inhospitados. Así, bajo la carcajada, late un mensaje sombrío sobre la naturaleza destructiva y a veces irracional de la humanidad. Mahoma censurado. Uno de los momentos más tensos y oscuros en la historia de South Park ocurrió cuando Trey Parker y Matt Stone intentaron incluir representaciones directas del profeta Mahoma. Lo que empezó como un intento de satirizar la censura y la intolerancia religiosa terminó convirtiéndose en una muestra cruda de miedo real. Comedy Central decidió censurar completamente la imagen y el nombre de Mahoma, e incluso añadir pitidos sobre diálogos clave. Este suceso expuso algo mucho más inquietante que un simple conflicto entre creadores y ejecutivos. Reveló cómo el miedo al extremismo puede imponerse incluso en el espacio del arte y la sátira, silenciando voces por temor a represalias violentas. El hecho de que un canal tan acostumbrado a transgredir y burlar todos los tabús cediera ante amenazas externas mostró que hay límites muy reales, marcados no solo por la ética o el gusto, sino por el terror. Lo perturbador es que la censura misma se volvió una pieza más del mensaje oscuro de esos episodios. En lugar de la irreverencia típica de South Park, quedó un vacío cargado de tensión, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier broma. A partir de ese momento, el espectador fue testigo de cómo el humor y la crítica pueden ser doblegados por el miedo, dejando en evidencia la vulnerabilidad de la libertad creativa frente a amenazas de violencia. Este episodio no solo quedó como una anécdota en la historia del show, sino como una cicatriz profunda en la cultura pop, que recordó a todos que hay fuerzas en el mundo capaces de imponer silencio incluso a las voces más ruidosas y provocadoras. Kenny sufre. Aunque para los espectadores, las muertes de Kenny McCormick son un gag recurrente, casi un ritual cómico, la realidad que se esconde detrás de esa repetición es oscura y aterradora. Kenny no solo muere una y otra vez, él recuerda cada una de esas muertes con absoluta claridad. Cada episodio en el que su vida termina violentamente queda grabado en su mente como una experiencia vívida e insoportable. Este detalle transforma al personaje en una víctima de un tormento eterno, atrapado en un ciclo interminable de muerte y resurrección, donde el horror no termina con el cuerpo. La conciencia de Kenny se convierte en una cárcel, reviviendo la agonía, el dolor físico y emocional, la sensación de impotencia y miedo, una y otra vez, sin escapatoria. Mientras sus amigos y el resto del pueblo lo ven simplemente como un niño que siempre vuelve, Kenny carga con un sufrimiento invisible que nadie quiere o puede comprender. Esta perpetua memoria de la muerte lo convierte en un símbolo de la maldición existencial y la tortura psicológica. No es solo un personaje cómico, sino una representación sombría del trauma repetitivo y la incapacidad de sanar. En ese sentido, Kenny encarna el horror de la inmortalidad maldita, vivir eternamente, pero condenado a revivir el peor momento de su vida una y otra vez. Además,
Este sufrimiento constante contrasta dolorosamente con el tono irreverente y a menudo superficial de la serie. Mientras el público ríe, Kenny sufre en silencio, una figura trágica atrapada en la comedia negra más cruel. Esto revela un nivel de oscuridad y complejidad en South Park que a menudo pasa desapercibido. Detrás del humor grotesco, hay una reflexión profunda sobre el dolor, la pérdida y la tortura psicológica disfrazada de entretenimiento. Aunque parezca una línea demasiado gruesa para la mayoría de las series, South Park no solo toca el tema de la necrofilia, sino que lo convierte en una broma recurrente y sin censura. La presencia constante de chistes sobre relaciones con cadáveres, ya sea en personajes o situaciones, refleja la manera en que la serie explora los tabúes más oscuros sin ningún tipo de filtro. Este humor grotesco va más allá de la simple provocación. En realidad, expone una fascinación perturbadora con la muerte y la descomposición, un deseo casi morboso de romper las barreras entre la vida y la muerte. En un mundo donde la muerte es a menudo tratada con respeto o temor, South Park la descompone y la convierte en objeto de risa y transgresión extrema, mostrando cómo lo prohibido puede volverse trivializado y normalizado a través de la comedia. La repetición de estos chistes no solo busca impactar, sino que refleja una desensibilización cultural hacia temas que deberían ser tratados con seriedad. La necrofilia en la serie funciona como símbolo de cómo los límites éticos y morales pueden ser subvertidos hasta lo grotesco, forzando al espectador a confrontar sus propias fronteras de incomodidad y rechazo. En ese sentido, South Park usa la necrofilia para señalar lo absurdo y aterrador que puede ser ignorar o trivializar los tabúes más profundos, creando una atmósfera perturbadora donde el humor esconde una crítica inquietante sobre la relación de la sociedad con la muerte y la moralidad. En uno de los momentos más impactantes y controvertidos en la historia de South Park, la serie no solo se burla de un ícono de la cultura pop como Indiana Jones, sino que lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad, una parodia gráfica y explícita de violación. Esta escena no busca únicamente el shock gratuito, es una herramienta deliberada para confrontar al espectador con una realidad dolorosa y rara vez explorada en la comedia, la violencia sexual despojada de su glamour o silencio habitual. Al someter a un héroe tan emblemático, conocido por su valentía y control, a una experiencia tan humillante y traumática, South Park rompe con la narrativa tradicional de invulnerabilidad que suele rodear a figuras heroicas. Esta subversión sirve para humanizar, aunque de forma grotesca, la experiencia del abuso, mostrando que la vulnerabilidad puede afectar a cualquiera, incluso a aquellos que parecen invencibles. La escena se convierte en una metáfora potente sobre la pérdida de poder, el trauma y el impacto psicológico profundo que la violación deja en las víctimas. Más allá de la simple provocación, la parodia pone en evidencia cómo la cultura popular a menudo ignora o trivializa la violencia sexual, manteniendo un silencio incómodo alrededor de ella. Al presentar esta violencia de manera tan explícita y descontextualizada, la serie fuerza a la audiencia a enfrentar la crudeza del abuso, sacándolo de los márgenes invisibles para ponerlo en el centro, aunque a través del prisma del humor negro. El choque entre la brutalidad de la escena y la irreverencia habitual de South Park crea una tensión inquietante que no se olvida fácilmente. La incomodidad que genera no es casual. Es una llamada a cuestionar las estructuras sociales que permiten que el abuso persista y que las víctimas sean silenciadas o ignoradas. En suma, esta representación oscura y perturbadora no solo es un momento chocante en la serie, sino un ejemplo claro de cómo South Park utiliza la sátira para explorar los rincones más sombríos de la experiencia humana, desafiando tabúes y provocando reflexión, aunque a costa de causar incomodidad profunda. En un giro oscuro y polémico, South Park exploró un tema que pocas series se atreven a tocar con humor: el aborto tardío. En la historia, Stan Marsh casi es abortado cuando ya tiene 9 meses de gestación, un momento en el que el feto está completamente desarrollado y la vida está a punto de nacer. Esta situación, que en la vida real genera debates éticos y morales intensos, es llevada a un extremo grotesco y perturbador en la serie. La idea de que un bebé tan avanzado pueda ser sometido a un aborto no solo es inquietante, sino que abre la puerta a una reflexión incómoda sobre los límites de la vida, la moral y las decisiones que afectan a los no nacidos. South Park no evade la controversia,
sino que la enfrenta de frente, usando su humor negro para poner en evidencia la paradoja y el absurdo de ciertas posturas sociales y políticas sobre el aborto. Además, el episodio pone en tela de juicio la percepción que la sociedad tiene sobre cuándo comienza la vida y qué derechos se le deben otorgar a un feto en diferentes etapas de desarrollo. Al mostrar esta situación extrema, la serie obliga al espectador a confrontar sus propias creencias y a reconocer la complejidad y la oscuridad inherentes al debate sobre el aborto. En este sentido, el aborto tardío de Stan no solo es una broma impactante, sino una herramienta para revelar la fragilidad y contradicción de las discusiones morales en torno a la vida, la muerte y la autonomía corporal, envueltas en el típico sarcasmo ácido de South Park. A lo largo de South Park, la relación entre Cartman y Kyle es una de las más tensas y conflictivas. Pero detrás de las bromas y peleas infantiles se esconde una intención mucho más siniestra. Eric Cartman ha planeado en múltiples ocasiones acabar con la vida de Kyle. Estos intentos no son simples travesuras o peleas de niños, son conspiraciones frías y calculadas que muestran un lado oscuro y perturbador del personaje de Cartman. La serie expone cómo la obsesión y el odio pueden llegar a niveles extremos, donde la violencia no es solo verbal, sino que toma la forma de planes para eliminar a otro ser humano. Cartman representa la encarnación del resentimiento enfermizo y la crueldad sin límites, mientras Kyle, sin saberlo, es víctima constante de estos deseos letales. Esta dinámica genera una atmósfera inquietante detrás del humor absurdo de la serie, pues revela cómo la maldad puede ocultarse bajo la apariencia de la infancia. La constante amenaza de muerte sobre Kyle agrega un matiz oscuro que desafía la superficialidad típica de las comedias animadas, mostrando que incluso en un contexto de broma hay un trasfondo de violencia psicológica y física real. En definitiva, los múltiples planes de Cartman para matar a Kyle reflejan la naturaleza tóxica y destructiva que puede habitar en las relaciones humanas, y cómo el odio puede consumir y transformar a las personas, convirtiendo la amistad y la rivalidad en una lucha de vida o muerte. Desde su introducción en South Park, el Sr. Garrison ha sido un personaje conflictivo y excéntrico, pero a medida que avanza la serie, su transformación en una figura con rasgos autoritarios y totalitarios se vuelve cada vez más evidente y perturbadora. Originalmente un maestro problemático y errático, Garrison se convierte gradualmente en una representación grotesca y satírica de líderes fascistas y nazis, reflejando un lado oscuro del poder y la intolerancia que puede surgir incluso en los lugares más inesperados. Su personalidad evolucionó desde la frustración personal y la irritabilidad hacia una ideología marcada por el odio, el racismo y la supremacía, mezclada con un autoritarismo extremo. Garrison utiliza el miedo, la manipulación y la violencia psicológica para someter y controlar a los demás personajes, especialmente cuando asume roles de liderazgo en el pueblo de South Park o incluso a nivel nacional. Esta transición no es solo para el shock o la comedia, sino que sirve como una advertencia sobre cómo personas aparentemente comunes pueden adoptar y propagar ideologías peligrosas cuando se les concede poder o influencia. En la serie, su personaje encarna la facilidad con la que el odio y el extremismo pueden infiltrarse en la sociedad, disfrazados de discursos populistas y promesas de orden. La caricatura de Garrison muestra la banalidad del mal, cómo alguien puede pasar de ser un individuo común a un símbolo de opresión y violencia simplemente a través de la radicalización y la manipulación del miedo colectivo. Además, la figura de Garrison nazi funciona como un espejo oscuro para el espectador, reflejando preocupaciones reales sobre la fragilidad de la democracia y la constante amenaza que representan los movimientos autoritarios. En un contexto donde las ideologías extremas parecen resurgir en diferentes partes del mundo, su personaje es un recordatorio grotesco de los peligros que acechan cuando la sociedad no está vigilante. Por último, la evolución de Garrison destaca la complejidad de South Park como serie. Detrás del humor irreverente y la sátira mordaz, se esconden críticas sociales profundas y comentarios inquietantes sobre el poder, el odio y la naturaleza humana.
La figura del Garrison nazi no es solo un chiste, sino una reflexión perturbadora sobre cómo el autoritarismo puede surgir en el corazón de comunidades aparentemente inocentes. Más allá del humor y la irreverencia, existe una teoría oscura que sostiene que el pueblo de South Park está literalmente maldito. A lo largo de la serie, la ciudad parece ser un imán para tragedias, fenómenos extraños y eventos perturbadores que van mucho más allá de la coincidencia o la simple casualidad. Muertes inexplicables, desastres naturales, crisis sociales y situaciones extremas ocurren con una frecuencia alarmante, como si el lugar estuviera marcado por una fuerza oscura que atrae el caos y la desgracia. Esta maldición puede interpretarse de muchas maneras, desde un castigo ancestral hasta una consecuencia de las acciones de sus habitantes, quienes parecen repetir patrones destructivos sin aprender de sus errores. El pueblo, con su apariencia tranquila y su comunidad cerrada, oculta un historial oscuro que afecta a todos sus residentes, atrapándolos en un ciclo interminable de sufrimiento y locura. Además, esta teoría añade una capa de horror subyacente a la serie, donde lo absurdo y lo grotesco adquieren una dimensión casi sobrenatural. South Park deja de ser solo un escenario de comedia para convertirse en un personaje más, un lugar con vida propia que conspira para perpetuar la desgracia y la oscuridad. En ese sentido, la maldición de South Park representa la fatalidad y la inevitabilidad del sufrimiento humano, reflejada en una comunidad que no puede escapar de su destino trágico por mucho que sus habitantes intenten seguir con sus vidas normales. Esta teoría oscura invita a ver la serie bajo una luz distinta, donde la risa oculta un trasfondo sombrío y perturbador. Creador proyecta. Una de las teorías más inquietantes detrás de South Park sugiere que Eric Cartman no es solo un personaje ficticio, sino un reflejo oscuro y distorsionado de Trey Parker, uno de los creadores de la serie. Cartman encarna los impulsos más egoístas, crueles y egocéntricos que, según esta teoría, Trey reconoce y proyecta en su creación como una forma de explorar y lidiar con su propia sombra psicológica. Esta idea se basa en cómo Cartman exhibe comportamientos que van más allá del simple mal humor o la rebeldía infantil. Representa el lado más oscuro de la naturaleza humana, la manipulación, la falta de empatía extrema, la obsesión con el poder y el control y una crueldad calculada que no conoce límites. Al proyectar estos rasgos en Cartman, Trey Parker no solo crea un personaje complejo y memorable, sino que también enfrenta sus propios demonios internos y reflexiona sobre las partes más perturbadoras de su personalidad. Esta proyección permite que South Park funcione como un espejo distorsionado de la psique de sus creadores, haciendo que el humor negro y la irreverencia sean también una forma de autoconocimiento y crítica interna. En ese sentido, Cartman se vuelve mucho más que un villano caricaturesco, es una manifestación tangible del conflicto interno y la lucha con la oscuridad personal. Además, esta teoría sugiere que la brutal honestidad y la crudeza de South Park no solo sirven para atacar a la sociedad o la cultura, sino también para explorar la complejidad humana desde una perspectiva íntima y psicológica, haciendo que la serie sea a la vez una sátira social y un viaje al interior del alma de sus creadores. Y bueno, ahí lo tienes. Un viaje oscuro y perturbador por los secretos más inquietantes de South Park que pocos se atreven a explorar. Si te gustó esta inmersión profunda y quieres descubrir más teorías, misterios y curiosidades ocultas de tus series favoritas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarme en este iceberg y nos vemos en el próximo video con más contenido que te hará ver la televisión con otros ojos.